Cook, tu punto de partida. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Cuida tu tranquilidad con ADT, líder en seguridad. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Ministro, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, encantado. De hecho, la invitación estamos puesta para más o menos una semana y algo, porque la vez anterior no pude venir, porque estaba enfermo, pero las promesas de invitación estaban cumplidas. Ministro, ¿no le ha tocado bailar con la... para ponerlo en términos históricamente, no le ha tocado bailar demasiado con lo agradable últimamente, sino que con una serie de noticias que han golpeado bastante fuerte en materia económico, desde el IMASEC, pasando por la situación del desempleo? ¿Cómo se está mirando esto desde el gobierno, el tema particularmente económico, que es donde, pongamos las cosas en su contexto, que es donde probablemente más votos obtuvo el presidente Piñera de su larga victoria, en términos de que la gente consideraba que si es que algo había diferencia entre un sector y otro, tenía que ver básicamente en la cosa económica? Fernando, yo creo que hay que mirar la perspectiva más larga y no centrarse en un dato puntual. Si uno mira la perspectiva más larga, el año pasado tuvimos un buen crecimiento superior al esperado. El primer semestre de este año hemos tenido un crecimiento bastante peor al esperado. En el año va a andar también por debajo de lo que se había previsto, de algo en torno al 3,5. Vamos a estar algo en torno al 3. Y combinando los 2 años, el año pasado y vamos a estar creciendo en torno al 3,5, que es lo que siempre esperamos que iba a ocurrir. Ahora sí. Lo que ocurrió, sí, que es medio desafortunado hoy, que es que partimos muy bien, tuvimos partida de caballo carrera, y ya en la segunda etapa no ha sido buena. Pero mirando hacia adelante, nosotros pensamos que vamos a ir retomando paulatinamente una mayor actividad económica. Sí, lo ideal para todo ministro de Economía, me imagino, y para todo gobierno, es que el orden de los factores esté invertido. Es decir, que uno no parta en su primer año muy bien y después decaiga en el segundo año para que el promedio sino que ojalá, si es que tiene que partir de alguna manera, parta probablemente o muy bien y siga bien, o por último que haya una línea de progreso a medida que transcurre el gobierno. Pero todavía estamos en la mitad del partido. Sí, por supuesto. Queda mucho tiempo todavía. Eso es verdad. Pero ¿cómo se está viviendo esto? ¿Hay preocupación? ¿Hay algo? Bueno, ciertamente ha habido preocupación y por eso se han tomado medidas. Por ejemplo, con el ministro de Hacienda informamos en una de mis últimas actuaciones como ministro de Obras Públicas una aceleración de los proyectos de inversión en obras públicas que está procediendo y que van a ir de a poco creando mejores condiciones para la economía ya durante los últimos meses de este año y probablemente el primer semestre del próximo año. Algo parecido se hizo en vivienda. El Banco Central bajó la tasa de interés, se habla también de que podría volver a hacerlo, y eso baja el costo del crédito y impulsa la economía. Y de a poco también va haciéndose sentir el efecto de las medidas que hemos ido tomando. Ningún cambio en materia de política económica puede provocar resultados de la noche a la mañana. Y por eso es que hay que tener paciencia en esto. De a poco vamos a ir viendo los resultados de medidas que están impulsando el emprendimiento, mejorando el panorama para la inversión y para la productividad. ¿Hubo, a su juicio, ministro, de alguna manera una evaluación, quizás algo mirada ahora con la distancia, algo liviana, cuando yo me acuerdo de un miembro del gabinete, que fue el ministro Felipe Larraín, cuando no era ministro, planteó que la guerra comercial que se había iniciado entre China y Estados Unidos en realidad no afectaba a la economía, sino que básicamente eran problemas de manejo del gobierno anterior, los que eran responsables. Sin embargo, ahora ha continuado esa guerra comercial y hemos visto que en realidad el golpe de ese llamémoslo así, esa suerte de obsesión entre Trump y el gobernante chino
ha terminado efectivamente afectando a todo el planeta y particularmente a quienes proveen recursos naturales. Bueno, desde luego la prolongación de este conflicto ha sido dañino para la economía mundial. Le ha pegado mucho a América Latina, que además tiene sus propios problemas, sí. Argentina, Brasil, Venezuela, y a nosotros nos ha golpeado a través de la caída del precio del cobre y del precio de la celulosa. Así que efectivamente eso que es nuevo, que no es lo que esperábamos 2 años atrás o incluso 1 año atrás, hace que la pendiente de la cuesta se nos ha tornado un poco en contra. Vamos un poquito más cuesta arriba. Pero en cualquier caso, yo creo que hay un poco de sobredimensionamiento en el debate respecto de las consecuencias de esta situación, por cuanto se tiende a pensar de que estamos en una situación de crisis en el mundo. Y yo creo que la caída que están reflejando las expectativas de los consumidores refleja temores que yo creo que son infundados. O sea, yo analizo con criterio profesional lo que está ocurriendo en la economía mundial y no encuentro elementos para que justifiquen el tipo de apreciación que observo que se hace respecto de la situación de la economía mundial. Está menos favorable de lo que estaba. Hemos tenido una caída de precios importantes como el cobre y la celulosa. Por otro lado, hemos tenido factores más bien favorables, como que ha aflojado el precio del petróleo y las tasas de interés en el mundo se han ido al suelo. Combinando los factores, no veo que estemos en una situación de verdad de crisis, ni mucho menos. En consecuencia, creo que estos temores de los consumidores van a irse disipando y eso va a ayudar también a impulsar más la economía en los próximos meses. ¿Y qué tanto, ministro? Estamos conversando con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. ¿Qué tanto, ministro, no ha habido también dentro de esa evaluación que ha hecho la ciudadanía, no ha habido también símbolos que hacen pensar que las cosas pueden terminar no tan bien? Por ejemplo, el hecho de que empresas históricas hayan cerrado, por ejemplo, desde el calzado Guantes, Merckx, que terminó su inversión en el lugar, las situaciones de refineras de azúcar en el sur, y de pronto cuando tú tienes una serie de seguidillas de brotes desastrosos de ese tipo, uno tiende a pensar, si que además las cifras no están bien, bueno, que lo que se viene encima es una situación como para estar muy preocupado de tanto el empleo como de la situación económica, que hace que usted diga, mira, esto va a cambiar el péndulo. Bueno, es que yo creo que ahí se está poniendo la atención en algunos casos de empresas antiguas o emblemáticas que cierran, y todos sabemos que así opera el crecimiento económico, así opera la actividad económica. Desaparecen empresas antiguas y simultáneamente van surgiendo nuevas. Y es así, bueno, así opera la naturaleza también. Esto es como un bosque, ¿no? Que hay una renovación. Ya, pero ¿qué empresas nuevas han salido que incorporan más o menos la cantidad de gente que se pierde? Millones. No, sí, te voy a dar el dato. Ya, y te voy a dar una primicia que se va a publicar hoy día. En el mes de julio, si uno acumula los 12 meses anteriores, la creación de nuevas empresas llegó a 140.000. Eso es un 6% más que en los 12 meses anteriores. Y además acelerándose, porque si uno toma los 7 meses de este año, son 83.000 empresas nuevas, 10% más que el año pasado. Y si uno mira solamente el mes de julio, son 13.000 empresas nuevas, y eso es 13% más que el año pasado. Entonces, que el mes correspondiente, prefiero. O sea, aquí se está provocando una enorme ola de creación de empresas. Y no son grandes empresas ninguna de estas son empresas que están recién naciendo. Y es lo que yo veo a lo largo y ancho de todo Chile. Yo tengo, por razones de mi puesto como ministro de Economía, mucho contacto con los emprendedores y los veo en todas partes, en las regiones. Esto es un fenómeno más que está naciendo muy fuertemente precisamente en las regiones y creando nuevas empresas que son fuentes de creación de empleo, que son fuentes de productividad, de nuevas ideas de cómo producir mejor, de cómo satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Eso en cuanto a lo que son las nuevas empresas. Por otro lado están los grandes proyectos. La oficina GPS del Ministerio de Economía tiene identificado proyectos por 72.000 millones de dólares capaces de crear en operación más de 200.000 empleos, y están esos proyectos avanzando paso a paso. Todos sabemos que eso siempre toma su tiempo.
proceso de aprobaciones, desgraciadamente en Chile es muy engorroso, pero va avanzando también. Entonces, cuando uno pone el foco solamente en las empresas que van muriendo por efecto mismo del proceso de desarrollo económico, está perdiendo de vista el hecho de que en conjunto la economía está creciendo, la inversión está aumentando, la productividad está aumentando, y por eso la capacidad productiva, más allá de las fluctuaciones, de los altibajos de la economía mundial, va mejorando. Estamos conversando con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Ministro, hay un tema en particular que causó algún grado de polémica y que básicamente se radicó en el sector, yo diría, económico tradicional, que tiene que ver con la frase que dijo el presidente Piñera respecto a que en las últimas cifras de desempleo había habido una causa que tenía que ver con la inmigración, que la inmigración había generado de alguna manera mucho más gente buscando trabajo y que eso había significado de alguna manera una baja en empleo. No pasaron 24 o 48 horas antes que salieran 2 o 3 análisis en medios de comunicación, algunos de ellos de connotados economistas, que decían que no era esa una relación razonable de hacer, de justificar el 6,8 de desempleo por la inmigración, y que la inmigración, todo lo contrario, está generando una situación bastante positiva en materia de empleo. ¿Cómo ve usted esa situación, entendiendo que el que habló fue su jefe? Bueno, yo no creo que el presidente se haya referido a una explicación para un dato puntual mensual. Él estaba reflejando más bien una tendencia. Y la tendencia, que es evidente, es que si hay más gente entrando a Chile y en consecuencia la población en edad de trabajar está creciendo más rápido, se hace más difícil mantener el desempleo bajo, porque hay que dar más empleo, hay que crear más empleo. Eso es simplemente aritmética, y es lo que está ocurriendo. Efectivamente, si uno observa lo que está significando la inmigración como aumento de la población en Chile, es hoy día muy significativo. Es un grupo que corresponde a algo así como 7% de la población y que está creciendo a un ritmo del orden de 10% por año. Sí, entonces está agregando una cantidad muy importante de gente. Ahora, ese es el lado complicado, que hace que efectivamente haya que crear más puestos de trabajo. El aspecto positivo que tiene esto es que esas personas que están entrando a Chile en general tienen mejores calificaciones que el promedio de los trabajadores chilenos y tienen mejor disposición a trabajar. Y en consecuencia eso está ayudando a, una vez que se les consiguen los trabajos correspondientes, ayuda a que el crecimiento de la capacidad productiva en Chile sea mayor. El Banco Central de Chile, por ejemplo, subió desde 3.25 a 3.50 su medición del ritmo potencial de crecimiento de la economía chilena, y el argumento, o uno de los argumentos que dio, fue precisamente que debido a que hay ahora más mano de obra de buena calidad disponible, la actividad económica puede andar sistemáticamente más fuerte. Sí, ahora ahí hay un punto que es bien interesante. Yo entiendo la lógica matemática que usted planteó al principio, si es que ceteris paribus se dieran todas las otras condiciones, se mantuvieran relativamente estables, pero que no se mantienen estables. Chile, y me imagino que cuando se dé me gustaría saber si usted sabe cuándo va a ocurrir aquello, cuando se den las informaciones definitivas del último censo, del último que se realizó, va a ser bien interesante ver dos variables. Una variable va a ser la tasa de natalidad que tenemos nosotros, chilenos, y segundo, la edad promedio que se tiene. En 1980, yo me acuerdo, la tasa de promedio era más o menos, la edad promedio era más o menos cercano a 21, 22 años, y hoy día va a estar cercano a 31, 32 años. Y por lo tanto, si bien lo que usted dice es cierto, si que se llega a una masa muy grande, eventualmente puede quitar empleo o afectar numéricamente la oferta de empleo, la situación en términos chilenos es distinta, porque Chile tiene una tasa muy baja de natalidad, no se renuevan todas las personas que salen de la masa laboral con la propia gente, y por lo tanto la llegada de los extranjeros más bien viene a suplir una situación que a agravarla. En ese sentido. Bueno, son cosas distintas. A eso me refiero cuando le digo que el aporte de la inmigración de trabajadores calificados ayuda al crecimiento potencial de la economía. Pero eso no quita que haya que encontrarles un empleo. Y que si no se les encuentra un empleo, el desempleo sube.
Entonces, los dos acertos son verdaderos. Una vez... Ahora, convengamos si hay en una cosa. Si es que no existiera la inmigración y solamente las cifras a futuro estuvieran dadas por la forma en que crece la producción de chilenos, llamémoslo así, tendríamos una situación bastante preocupante si es que no cambia ese número, porque justamente no tenemos capacidad de renovar a toda la gente que sale fuera del trabajo con la gente que nace. Si hubiera menos inmigración, ocurriría que la capacidad de crecimiento de la economía sería menor. Por eso decía yo que el Banco Central incluso la subió de 3,25 a 3,50. Pero sí es cierto que sin esa inmigración el desempleo sería menor. Entonces, o sería más fácil mantener el desempleo más bajo. Sí. Entonces, por eso le digo, los dos no son contradicción, son perfectamente combinables ambos, o válidos ambas afirmaciones. Que vayamos ahora a algunos de los temas más gruesos y más interesantes, porque son los temas que el propio gobierno planteó en su programa y que son algunas de las cosas que se están viendo en el Congreso hoy día. La situación de la reforma tributaria, el tema de la reintegración tributaria. Pasó la primera valla o la valla fuerte en la comisión con 7-6, así pegando en el palo, pero pasó, y eso va a significar que se va a discutir ahora. No pegó en el palo, pasó. Pasó, fue gol, fue gol. Y me gustaría ver cómo ve usted justamente esa situación, entendiendo que hay una ventaja bastante exigua entre una y otra posiciones. No sé si es que eso amerita de alguna manera que se vuelva a tratar de negociar alguna situación en términos de la reforma. Bueno, yo, Fernando, no estoy llevando esa negociación, así que no podría contestar esa pregunta. No sé, digamos, qué espacio haya para avanzar en ese sentido. Lo que sí veo como muy positivo es que se haya aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados este aspecto del proyecto que es el corazón de la reforma tributaria y que permite entonces avanzar a despejar la incertidumbre que significa la demora en la tramitación de este proyecto. Hay que pensar de que este proyecto contiene medidas importantes para fomentar la inversión, particularmente en la pequeña y la mediana empresa que ve extenderse los beneficios del sistema especial de tributación que se le aplica, y en consecuencia la mera demora en su aplicación significa que se demoran también las inversiones, porque las inversiones se retienen hasta que entre en vigencia la nueva ley. Entonces aquí nosotros estamos viendo un factor que innecesariamente está frenando la economía. Por eso mi llamado es a que se proceda con la mayor celeridad posible a aprobar en la Cámara de Diputados y luego en el Senado la reforma, y saquemos de encima este obstáculo que nos está impidiendo tomar más vuelo en la economía. Estamos conversando con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. Ministro, hay un punto donde, si bien no tiene directamente incidencia su ministerio, sí lo tiene en la lógica que, si quiere, se lo voy a plantear respecto de el grueso del asunto. Me estoy refiriendo al sistema medioambiental, voy a poner los ejemplos de una de las zonas más duras que ha estado permanentemente a la palestra desde el comienzo de este gobierno y, por cierto, también para atrás durante mucho tiempo, que fue el tema de Quintero Puchuncaví Concón, pero básicamente Quintero Puchuncaví. Ahí hay un problema que en algún momento dado me gustaría saber su pensamiento al respecto. Va a generar una suerte de colisión de principios respecto de dos cosas. Una, la situación eventualmente puede derivar en una situación bastante grave. Según ayer, la Defensoría de la Niñez con la Universidad Católica de Valparaíso sacaron un informe que está en la página web de defensorianinez.cl, muy fuerte, cualitativo, no solamente cuantitativo, cualitativo también, sobre lo que estaba pasando ahí. Y el problema es que cuando se tienen que tomar las decisiones de, por ejemplo, parar una situación que está funcionando mal y que registra constantemente malos índices, y no se sabe exactamente qué es lo que, cuál de todas las empresas que están ahí es la más responsable de todas, y está esa situación ahí, viene una suerte de curso de colisión en términos teóricos sobre si es que paro algo en ese lugar, bueno, de alguna manera afecto el crecimiento, pero al mismo tiempo tengo que preocuparme de que eso tenga
el mejor desarrollo para la salud humana que está ahí, para el desarrollo de esos niños y esas personas que están ahí. Y eso no se ha visto nunca nada más claro entre la alternativa entre detener un movimiento que está haciendo daño, pero al mismo tiempo tener que ponerlo en funcionamiento porque si no se afecta al PIB. ¿Cómo somos esas decisiones? Bueno, yo desde luego creo que el crecimiento económico o la actividad económica no es todo. O sea, ya hay desde luego que cautelar la salud de las personas y en consecuencia y la conservación del medio ambiente. De manera que hay que combinar los objetivos y para eso existe toda una legislación que se preocupa de ello y toda una fiscalización que es necesaria para que esa legislación se cumpla. Lo que sí ocurre, Fernando, es que en general nuestra información sobre el origen de los problemas, sobre los distintos factores que inciden, por ejemplo, en la calidad del aire o en general del medio ambiente. A mí me tocó, como en mi pasada por el Ministerio de Obras Públicas, todo el tema del agua, por ejemplo. Ahora me toca en el caso de economía, todo el tema de la conservación de los recursos de la pesca. Creo que la calidad de la información que tenemos es mala. O sea, tenemos un enorme déficit de conocimiento. Y eso hace que nuestra legislación y la correspondiente fiscalización entonces muchas veces falle. Pero yo creo que aquí lo que se necesita, y se ha ido haciendo, es un conjunto de reglas claras. Por ejemplo, las normas de emisión de las partículas, de partículas en el caso de las termoeléctricas, las normas de emisión de las fundiciones, en fin, y de los distintos tipos de actividades, revisar esas normas para que sean realmente, compatibles con la salud humana y con la preservación del medio ambiente, y luego la fiscalización de esa normativa. Y eso es lo que resuelve básicamente la disyuntiva que estás planteando. Yo creo que eso es perfectamente factible de hacer. De hecho, es lo que se hace en la generalidad de los países desarrollados. Funciona siempre con problemas, naturalmente, nada es perfecto, pero claramente yo creo que ahí tenemos mucho nosotros que mejorar. Sí, hay el punto, básicamente, y por eso que creo que la mirada de economía es interesante, el punto es que uno no puede, o normalmente cuando arregla el motor de un auto, para el auto, lo detiene, detiene la llave, el motor está parado, arregla cambia lo que estaba funcionando mal, lo saca, coloca el repuesto nuevo y entonces lo echa a andar. Pero si es que lo que se pretende hacer es cambiar un enclave contaminante donde lo único que sabe la autoridad es lo que cada empresa emite por los estudios que entrega, pero no sabe la sinergia que se produce en el aire cuando se cruza lo que proviene de una empresa a otra empresa, y por lo tanto hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuál es el eje base contaminante epidémico que está provocando aquello. Cuando todo eso ocurre, lo que estamos haciendo es muy parecido a tratar de arreglar un problema del motor del auto sin dejar de andar en el auto, y eso no tiene sentido lógico. Claro, por ahí te estás refiriendo a una situación, o sea, ya ha provocado el problema. Exacto. Y lo importante es prevenir pero más que provocado, viendo las consecuencias del problema. Pero lo importante es prevenir el problema, y a eso es lo que yo me estaba refiriendo. Yo creo que nos falta la información científica, el análisis para efecto de poder definir cuáles son los estándares de emisiones permisibles y la capacidad para fiscalizar esos estándares. Sí, y eso es lo que debería ministro, prevenir las situaciones. Y la fijación de esos estándares obviamente tiene que considerar el beneficio de un mejor medio ambiente y también, naturalmente, cuáles son los costos económicos y sociales de frenar en exceso la actividad económica. Una vez evaluado eso, se fijan los estándares y se procede. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero ese tiempo ya pasó. El tiempo de empezar a evaluar las cosas de cómo están, ya pasó. Ya está el desastre desatado, ya tiene... la semana pasada se declaró una emergencia ambiental por haberse pasado 7,2 veces el límite de la Organización Mundial de la Salud, y probablemente esta semana o la semana va a pasar de nuevo, y uno no sabe quién lo inicia y cuál es. Entonces, el problema
yo lo entiendo perfectamente lo que usted señala, si es que estamos iniciando una materia y por lo tanto se toman todas las variables en una suerte de línea cero y se descubre qué es lo que está pasando. Pero ya esto está muy pasado ese momento y estamos viendo las consecuencias malas, ¿no? Cuando está pasado se hace el mismo análisis y se le imponen entonces a las empresas los estándares necesarios para que ese problema se corrija y con la gradualidad del caso para no provocar una paralización económica excesiva. Ahí está, pues volvemos al tema de que hay conciencia de que las mejoras o las potenciales mejoras que puedan significar implican necesariamente de que tú tengas que parar. Y no hay mucha voluntad de parar. Tienes que es lo mismo que pasa con ESAL. Uno va a decir, voy a poner un ejemplo, oye, el presidente debiera mandar el decreto de caducidad rápido, lo dicen incluso hasta parlamentarios de Chile Vamos. Pero yo me imagino que el presidente debe estar diciendo, oye, pero perdóname, pero ¿y quién se hace cargo entre medio? ¿Y cómo garantizamos el suministro? Y por lo tanto vuelve a funcionar la lógica de, a ver, mientras el motor esté funcionando, tengo que arreglar esto, pero se produce la paradoja de que no lo puedo arreglar si es que no lo paro, y no lo puedo parar porque si no hay menos recursos. Y más allá de eso, en ambos casos hay un Estado de Derecho, hay procedimientos, por supuesto, hay derechos que tienen los distintos actores, incluido naturalmente... Y las personas. Por un lado las personas, por otro lado las empresas que estén emitiendo estos partículas o que estén causando el problema también tienen derecho a defenderse si ellos consideran que no son los causantes. Entonces, eso hace que los procesos no se puedan resolver tan rápido. Hay todos unos procedimientos que tienen que, por los cuales hay que pasar. En términos, ministro, de la pega, ¿usted está más contento en obras públicas o que en economía o al revés? En las dos. A mí me motiva mucho el servicio público. En obras públicas es muy atractivo la posibilidad de trabajar en obras concretas que uno siente que le provocan efecto inmediato a las personas. Una de las experiencias más enriquecedoras en ese sentido es cuando uno, por ejemplo, instala un sistema de agua potable rural y le puede llevar agua corriente a las personas, cosa que para cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a eso es tan simple que abrir la llave y que a uno le salga agua, pero para mucha gente eso no es así. Hay casi 50% de la población rural en las comunidades que no son concentradas, sino que son semiconcentradas, localidades semiconcentradas, que no tienen agua corriente. De manera de que llevarles agua es una cosa impresionante y es la experiencia humana de eso es muy fuerte, muy impresionante. Lo mismo en el caso de las pavimentaciones rurales y para qué decir de los grandes proyectos de obras públicas. Sí, eso me es muy atractivo. Pero también, naturalmente, me es muy atractivo volver a lo que ha sido mi profesión, que es el trabajo en las normativas, por así decirlo, que permitan mejorar la marcha de la economía, específicamente en este caso, que permitan ampliar el campo para el emprendimiento, mejorar la competencia, simplificar los trámites y que por esa vía florezca el emprendimiento, las pequeñas empresas en general y particularmente en el turismo y en el sector de la pesca y la acuicultura, que son dos áreas específicas que dependen del Ministerio de Economía. Finalmente le quiero preguntar, ministro, por un área que usted cubre y que durante mucho tiempo tuvo una reputación extraordinaria hasta que todo colapsó en el primer gobierno del presidente Piñera con el censo mal hecho dirigido por Francisco Lavé y que tiene que ver con el INE y que en un momento dado se señaló que incluso estaba emitiendo malas señales en términos de las estadísticas de empleo y una serie de cosas. ¿Cuál es la situación del INE? ¿Qué se ha hecho para arreglar básicamente la imagen de probablemente una de las más importantes organizaciones, instituciones en términos estadísticos que tiene el país? Bueno, sin lugar a dudas, una de las instituciones más importantes. La buena estadística es crucial para la buena política pública y ese es un rol que cumple el INE. Yo tengo gran admiración respecto al trabajo que hace el INE. No encuentro en absoluto que haya argumentos para plantear de que hace la pega mal. Y no veo tampoco que haya un descrédito real en el INE. Fíjese que cuando aparece la noticia de que el IPC en un par de meses estuvo mal calculado, el IPC en Chile no solamente es importante porque influye en una cantidad de contratos, como por ejemplo contratos laborales o de arriendo, es también
clave para el cálculo de la unidad de fomento. Y la unidad de fomento es la piedra angular de nuestro mercado financiero. De manera que cuando yo vi esa noticia, yo pensé, esto va a provocar turbulencias muy serias en el mercado financiero. Y no pasó nada. O sea, de verdad, esto estalló, digamos, un día jueves o viernes, una cosa así, esta noticia, y durante ese fin de semana se trabajó por parte del equipo del Ministerio de Economía, y el día lunes ya se informó la situación y hubo plena calma en los mercados el día lunes. Eso revela que la gente entendió de que esto era más bien una situación puntual, grave, que iba a ser investigada, pero no había razones para sospechar de que la UEF, que como digo es la piedra angular de nuestro mercado de capitales, estaba mal calculada y en consecuencia el valor de los bonos, el valor de una cantidad de contratos podría estar ser cuestionada. Así que yo creo que hay alta credibilidad en las cifras del INE, contrariamente a lo que se plantea muchas veces en el debate. Ahora, lo que sí es necesario es hacer una modernización. La institución se ha ido quedando atrás en muchos aspectos, tanto de carácter tecnológico como propiamente de tipo organizacional. Y por eso hay un proyecto de ley para darle una mayor autonomía al INE, y estamos ya haciendo los últimos ajustes a ese proyecto de manera de poderlo impulsar y sacarlo adelante en el Parlamento cuanto antes. Eso va a entrar... No, ya está en el Congreso, En realidad este proyecto viene de la primera administración del presidente Piñera, después sufrió unos cambios durante la administración de la presidenta Bachelet, y ahora ha seguido avanzando, está en este momento en la Comisión de Hacienda del Senado. De manera que está ya cerca de aprobarse. Lo que sí, como yo vengo entrando, quise echarle una mirada, porque yo lo dejé cuando estaba partiendo este proyecto el 2011, y después no volví a verlo, entonces estoy un poco haciéndolo revisar, y le he pedido una comisión que se formó, que preside el ex consejero del Banco Central, Sebastián Claro, que formó el ex ministro Valente, después precisamente de que estalló la crisis del IPC, él formó esta comisión y le pidió a esa comisión que me dé opinión respecto de hasta qué punto ven ellos que este tipo de proyecto o este proyecto crea una organización que es capaz de enfrentar mejor los desafíos que tiene el INE por delante. Ministro Juan Andrés Fontaine, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Fernando. Muy bien. Buenos días. Volvemos.